etnias, a toda familia, a todos los clanes. Pero antes de eso, el Señor dio otro. Antes de eso, que sería bueno reflexionar. El Señor, antes de decir ir por todo el mundo, dijo: alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Hermanos queridos, sin visión, la iglesia no puede cumplir su vocación misionera. Si no entendemos lo que Dios nos ha enseñado y nos dice: alza tus ojos, alzad vuestros ojos y mirad o ved. Es decir, ¿cuál es nuestra misión en la tierra? En el mismo momento que Jesús le decía a sus discípulos: levanten la mirada y vean que los campos están blancos, ellos estaban parados en el campo. Estaban en medio de un campo que se iba a cosechar, pero el Señor les estaba hablando de un campo mucho más profundo y más amplio. Ellos estaban en un pueblo en la región de Samaria, donde habría una cosecha de almas de hombres y mujeres samaritanos. Y Él decía a los discípulos que tenían que desarrollar una gran labor de cosecha y que debían entregarse de todo corazón y con toda diligencia a cumplir esta misión que tienen por delante. Por eso el Señor nos dice a nosotros también: alzad vuestros ojos y mirad los campos que están listos para la siega. Por eso, si queremos entender lo que el Señor está hablando, en primer lugar, tenemos que entender, hermanos, que el tiempo de juntar la cosecha, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Hay gente que piensa, equivocadamente, que las cosas del Señor siempre hay que postergarlas. ¿Han escuchado ese término? Que cuando sea ¿qué? Cuando sea ¿qué? Viejito, recién voy a dedicarme a Dios, recién. ¿Quién te dice que tu vida está comprada? ¿Quién te dice si hoy día partes a la eternidad? ¿O tú eres dueño de tu vida? ¿Quién dice que tiene potestad sobre la vida y la muerte? Dios, nada más. Entonces tú no puedes decir cuando tenga cierta edad o llegue a cierto lugar, o cuando complete mis misiones, o cuando haya logrado esto o lo otro. El Señor te dice: es ahora, el tiempo en el cual, si tú eres cristiana o eres cristiano, es el tiempo por el cual Dios te da una misión, y es ahora. Es interesante, hermanos, cuando Jesús estuvo en ese lugar, el texto resalta algo. El texto de la Escritura, si me acompañas en el capítulo 4, versículo 4, dice algo muy interesante y quiero que lo notes. Dice: y le era necesario, ¿qué dice? Pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Los discípulos estaban con el Señor. Si tú ves el contexto de aquel entonces, hermano o hermana, permítame ver el contexto. Los discípulos recién empezaban el ministerio. Era el primer año del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús desarrolló un ministerio durante 3 años y medio, aproximadamente. Era el primer año. Todavía estaba Juan el Bautista, no había sido decapitado. Y es interesante, en el capítulo 4:1 resalta el hecho y el contexto por el cual Jesús se va a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Si usted lee el texto del capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Qué interesante, hermano. Si me sigue en mi mano el mapa, no tengo mi mapa ahí, pero es muy facilito. Jesús estaba en este punto, en el río Jordán, en la región de Judea. Si bajamos un poquito hacia la izquierda, estaba Jerusalén. En esta zona del desierto estaba la región de Judea y Perea. En ese desierto estaba Juan el Bautista, bautizando, y Jesús estaba ahí predicando. Juan el Bautista ya había señalado que él sería aquel en el cual esperarían. Y es por eso que los discípulos de Juan, muchos de los fariseos también que estaban ahí, le dijeron: mira, el que tú señalaste el otro día está ganando más adeptos que tú y encima nos está bautizando. Y
Juan el Bautista sabiamente contesta de esta forma. Mire el capítulo 3, versículo 30. ¿Qué contestó Juan el Bautista a sus discípulos? Es necesario que Él crezca de lo que yo me digo, refiriéndose a Cristo. Entonces, ahora ya no son sus discípulos de Juan, ahora son los fariseos, que comienzan a decir: mira, este hombre Jesús bautiza más que tú, Juan, gana más adentro, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Interesante. Y hay gente que siempre va a hacer comparaciones, y dice que las comparaciones siempre son odiosas. Hay gente que va a querer comparar: mira que acá se hace este ministerio más que el otro, mira que acá predica, el otro lado no predica, mira que... No, hermano. Jesús sabiamente, ¿qué hace? Decide irse a la región del norte, hacia Galilea, y dejar que Juan el Bautista siga haciendo su labor en el desierto, en el río Jordán. Jesús le dice a sus discípulos: vámonos a Galilea. Ahora, otra vez síganme con la mano. Ellos estaban en este punto del desierto, al sur, y la ruta usual de los judíos era caminar al borde y después doblar hacia la derecha o el costado izquierda, pasar por la otra región de Decápolis y bordear por la parte norte del mar de Galilea y recién llegar a Capernaum. La ruta más corta es esta, cruzando por otra región. ¿Cómo se llama? Samaria, y llegar al mismo sitio. Era la mitad de la ruta. Pero ningún judío iría ahí. Ninguno. ¿Por qué? Porque había un odio racial. Judíos y samaritanos, ni en pintura. ¿Correcto? No se hablaban. Menos un judío va a pisar un territorio samaritano. Pero es interesante, hermanos queridos, lo que nuestro Señor nos dice. El Señor nos dice siempre, hermano, que el Señor escogió la ruta más corta. ¿A través de qué? De Galilea. Eso quiere decir que Jesús sabía a dónde iba. Y Jesús nos da una lección. Jesús aprovechó toda oportunidad para poder llevar el mensaje de buenas noticias, el mensaje de salvación a toda persona. Jesús aprovechó toda oportunidad. Por eso Jesús siempre estuvo consciente de ¿qué? Del tiempo, de la cosecha, y siempre listo para aprovechar cualquier oportunidad. Yo me imagino cuando le dice a los discípulos: vayamos y pasemos por Samaria. ¿Quién le iba a refutar al maestro? Yo me imagino el judío ha crecido, esos judíos que estaban ahí, han crecido odiando, ¿correcto? Odiando a los samaritanos, como muchos de antaño han crecido odiando a quién. Acá en el Perú, ¿con quién? Chile. ¿Y qué culpa tienen los chilenos, no? Yo estaba en La Paz hace unos años atrás y fíjese el resentimiento que tienen a Chile. Estuve predicando ahí y en cada cierto lugar, una plaza, un estadio, una avenida principal, tremendo letrero que decía: Bolivia tiene derecho al mar. Nos han quitado, nos han... Había todo el tiempo, estaban alimentando ¿qué? Un odio, un resentimiento, una amargura contra el país, lo que ha pasado hace más de 100 y tantos años. Y así ha pasado, o sea, esto de Samaria y los judíos era que ni siquiera ni en pintura. Y Jesús le dice: vamos, me es necesario pasar por la zona de Samaria. Qué interesante, hermano. Durante su ministerio terrenal, Jesús permanentemente hizo alusión a las oportunidades que tenemos que tener para compartir la buena nueva como creyentes, pero también la necesidad de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo y tengan también la disponibilidad de hacerlo. Reitero, no es lo mismo. Puedes tener disposición, pero casi nunca tienes la disponibilidad para hacerlo. Hay gente muy linda, creyentes muy lindos. Sí, hay que predicar, hay que hacerlo, pero nunca vienen a predicar. Sí, hay que compartir a otros, pero nunca comparten. Sí, tenemos que crecer en el Señor, pero nunca estudian. Sí, tenemos que servir, pero no sirven.
estaban necesitados de obreros. Obreros que estén dispuestos a ir al campo. Por eso que Juan nos dice, ¿no?, este trasfondo: me es necesario pasar por Samaria, me es necesario. Y no solamente por eso, Jesús sabía que ahí en ese lugar donde ningún judío que tiene la palabra, que tiene el mensaje, porque la Biblia dice que la salvación viene ¿por quién viene? Los judíos, y eso es grave, por ahí viene. Tu salvación, mi salvación viene por los judíos. Entonces la salvación que viene, pero ellos no estaban dispuestos a qué? A llevar el mensaje a los samaritanos, por eso bordeaban. Y Jesús dijo: me es necesario, porque sabía que había ahí una persona, un alma necesitada de salvación, pero a la vez esta alma sería el instrumento de Dios para una gran cosecha espiritual entre los samaritanos. Hermanos queridos, Jesús rompió los paradigmas de su tiempo. ¿Sabían ustedes? Porque ningún judío osaría pisar territorio samaritano. ¿Qué hizo él? Fue a Samaria, rompió un paradigma. Comenzó a romper barreras raciales, barreras culturales. Él comenzó a romper todo prejuicio que tenían los hombres para con este pueblo, los judíos, que tenían un mensaje, pero no querían darlo. Él les enseñó. Yo me imagino los discípulos, hermanos, tenían que seguirle, o simplemente: yo no voy, yo no paso. Aún así, yo me imagino qué estarían pensando. Pero si el maestro dice que pasemos por ahí, pues, que nadie se acerque. Señor, vamos por los campos mejor, ni siquiera por la ciudad. Vamos, porque no queremos ver a ningún samaritano. Jesús sabía, hermano, que había una tremenda necesidad de una persona. Él sabía. ¿Y sabe qué, hermano? Él rompió todo tipo de barreras y prejuicios. ¿Sabe cómo? Mostrándonos algo más, que es la acción de todo creyente, que se debe manifestar en acción, no solo de palabra. Jesús manifestó el amor práctico a toda persona. No importa su condición, no importa lo que haya hecho, porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y para Dios ama a todos por igual. Él no hace excepción. Lo que hacemos excepción somos nosotros, pero Dios no lo hace. Dios ama a los chilenos como ama a los venezolanos, como ama a los colombianos, como ama a los cusqueños o cuneños y al arequipeño. Dios ama a todos por igual. Y Él quiere, dice la palabra, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. Todos vengan al conocimiento de Cristo. Dios quiere que todos sean salvos. Ese es su corazón, esa es la pasión de Dios. Y por eso el Señor sabía que había una persona que necesitaba de este mensaje de esperanza. Él rompió. Ahora, interesante lo que la Escritura nos dice. Miren, llegaron a Samaria, y usted lee el versículo 6 en su Biblia. Hay algo interesante que deben notar, algunos puntos importantes, que por qué la Escritura lo registra. Y cualquier palabra que está en la Biblia no es por gusto, es para nuestra reflexión, para entender y confrontarnos a nosotros mismos. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Interesante algunos detalles. Llega a Samaria, a un pueblo, Sicar, puede ser Siquén. No llegó al pueblo mismo. Jesús caminó por los campos y llegó a un pozo en primer lugar. Ahora, en la tierra de Palestina, que es esa zona, ¿cuál es la característica de Palestina? Que son tierras ¿qué? Áridas y desérticas. Entonces, un pozo, ¿qué cosa es? De agua, un pozo de agua. Es oro para la gente, ¿no? Imagínate un lugar así, encontrar agua. Y por supuesto estaba cerca la ciudad. Primera característica de Jesús, y también es una estratega. Él va al pozo porque sabe que la gente va a ir. Porque es el agua. Hermano, podemos vivir sin luz, pero ¿puedes vivir sin agua? Porque es una necesidad básica. Es un producto de primera necesidad. La luz, ¿no? Tú ir al río y estás con tu agua y vives tranquilo, pues de tu leña. Pero sin agua, mueres. Entonces, primero Jesús
llega a ese pozo. Yo me imagino a los discípulos, ¿está bien, Señor, acá nos quedamos? No, le dice. Dice la Escritura que Jesús estaba cansado. La caminata era larga, más de 60 kilómetros. Cansado. El desierto del mediodía es aproximadamente 45, 48, hasta 50 grados a la sombra. ¿Te imaginas? Y entonces él dice a los discípulos, vayan a la ciudad y traigan algo de comer, no habían comido. Y todos se van. El Señor lo hace y sabe por qué. Estamos sentados ahí, la Escritura registra qué hora era. ¿Qué hora? ¿A qué hora? La primera hora empieza a las 6 de la mañana. Hora cerca, 12 del día. Hermanos queridos, las personas iban a sacar agua del pozo para llevar a su casa y tener todo el día, aproximadamente 5 de la mañana. Y quienes sacaran agua no eran los hombres, eran mujeres. Por eso llevaban su carga arriba de la cabeza. Y las mujeres sacaban el agua desde las 5 de la mañana, se calcula hasta las 7. A las 7 ya nadie iba. ¿Quiénes iban a partir del mediodía a sacar agua? ¿Por qué esta mujer iba al mediodía a sacar agua? Hay que entender, hermanos, la cultura. Por ejemplo, si yo soy de Lima, y a mí me pregunta, en Arequipa es feriado el 15 de agosto, yo busco el calendario, no hay feriado, digo yo. ¿Cómo es feriado? No, loco, no tiene que trabajar. Pero yo voy y le pregunto a un arequipeño, oye, ¿por qué el 15 de agosto es feriado? ¿Qué te va a decir? ¿No? Entonemos, ¿no? ¿Por qué? Uno que es de ahí lo va a entender el contexto cultural. Yo soy de fuera, no lo entiendo, ¿correcto? ¿Cuál es uno de los platos favoritos del desayuno? Lo que comen ahora sin almuerzo. ¿Me entienden? Cultural otra vez. En otro lugar el segundo, ¿sí? Acá es diferente, no lo voy a decir porque si no me pierde. Entonces, hermanos queridos, permítanme, hay que entender la cultura en ese sentido. Las mujeres, las esposas, las doncellas iban a sacar agua a esa hora. Las mujeres que no tenían buena reputación iban al mediodía cuando no había nadie. Por eso Jesús, cuando dialoga con esta mujer, le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Sí, pues 5 maridos has tenido. Y el que tienes actualmente no es tu marido, no es tu esposo. Bien has dicho, Señor. Sabía la vida de ella, porque Dios conoce tu vida y la vida. Y por eso que él sabía que había una persona en necesidad. Y él la espera. Y en ese momento, dice la Escritura, vino una mujer. Y Jesús le dice, ¿qué le pide? Dame de beber. Y mira lo que dice la mujer en el versículo 8. Pero el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 3 cosas que debemos saber culturalmente también. ¿Por qué esta mujer le responde? Si no dice, ya te voy a dar agua. No le responde así. En primer lugar, ¿cómo reconoció a Jesús que era judío? Porque de frente dice, judío se me trata. ¿Cómo sabía que era judío? Por su vestimenta. 2. Jesús tenía la vestimenta y que lo diferenciaba de otros. Él era un rabino. O sea, Jesús era un maestro. Primero, judío. Segundo, rabino. Tercero, era un hombre. Ningún hombre osaría hablar con una mujer. Ni una mujer hablar con un hombre en aquel tiempo culturalmente. Ninguna mujer, salvo que haya habido otro hombre. Por eso dice, ¿cómo me pide que soy mujer? Samaritana. Soy mujer, no puedes pedirme nada. Es más, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, porque hay un odio entre tú y yo, entre tu pueblo y mi pueblo. Y tú siendo judío me hablas. Pero Jesús le responde, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías el agua viva. Interesante. Empieza un diálogo entre él y ella. Empieza lo que se llama un contacto, porque Jesús sabía que allí había un alma en necesidad. Y Jesús aprovechó el tiempo, el momento, el ahora, el contacto y la oportunidad para poder considerar
un diálogo para la salvación de su alma eterna. Ahora mire usted, un concepto interesante. Considere a Jesús el Maestro ministrando a una congregación de ¿cuánta? Una persona. Una persona. Y por una persona desde Judea ha caminado más de 60, 70 kilómetros en el desierto y esperó para que llegue esa mujer. ¿Cómo se llamaba? No dice nombre, solo dice samaritana, porque quería resaltar que era una persona que nadie haría caso, que sería una mujer en el cual sería el menosprecio de la gente, peor, que tenía una reputación terrible ante los demás. Pero Jesús sabía que tenía una necesidad muy profunda, y él empezó a ministrarle. Por eso la Biblia dice que hay fiesta ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador o una pecadora se arrepiente. El cielo retumba, hermanos, de alegría. ¿Uno más para quién? Para Cristo. ¿Así te alegras también? Ese es el corazón de Dios, hermano. Es el tiempo y la oportunidad que hay que tener. Y es interesante en ese diálogo que ella dice: dame esa agua para no tener más sed. Le dice: muy bien, ve y llama a tu gente. Y él se fue. En ese interín, hermanos, si usted me acompaña, muy interesante, versículo 27. Mientras ella iba a avisar a sus familiares, amigos, vecinos, 27 dice: en esto vinieron ¿quiénes? Sus discípulos, y se maravillaron. Otro término, se asombraron de que él hablaba con quién. Mira cómo lo resalta, con una mujer. Sin embargo, ninguno, porque es el Maestro, es el Mesías, es el Señor, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Fíjese cómo lo resalta. Le sorprendió que esté hablando con una que no podía hablar. Jesús rompió toda esa barrera, porque sabía que había una persona en necesidad. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, te hemos traído de comer. Muy interesante, ¿no? Jesús, ¿qué le responde? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hermanos, su cansancio físico del Señor, la sed y todo, el hambre que tenía pasó a segundo plano, pues fue satisfecho por predicarle las buenas nuevas de salvación a esta mujer samaritana, a una persona que tenía en el alma un dolor muy profundo, a una mujer que sufría el menosprecio de la gente, a una mujer que estaba aún quizás en la miseria moral porque vivía en inmoralidad, y sobre todo a una mujer que fue salvada del tormento eterno, es decir, de la condenación eterna, porque era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de su salvación. Aprovechó la oportunidad. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor testificando y hablando a una sola persona, porque vale la pena predicar a una persona, a Cristo. Ese es hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús algo nos ha enseñado. El Señor nos ha enseñado que el alimento de la misión que nos ha dado es el de ganar almas para Cristo. Deberá ser deseado más que el alimento natural, más que el descanso y más que las comodidades que puedas tener en la vida. Es ganar una persona para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás sentado aquí, es porque alguien te compartió del Evangelio de Cristo. Alguien oró por ti. Alguien te habló. Alguien dedicó su tiempo. Alguien tuvo la disposición y la disponibilidad. Y por eso estás sentado aquí. Y si tú eres de Cristo, tienes que hacer lo mismo. Porque el principio de Dios es este: de gracia recibiste, de gracia da. La gratitud es la característica de un hombre y una mujer que ha sido salvado por el Señor. La gratitud no tiene horarios, no tiene precio. Tu salvación es la sangre de Cristo. Nada en la tierra va a pagar tu salvación, solo la obra de Cristo, el Hijo de Dios que dio su vida por ti. Por eso él entendió que esa mujer necesitaba la salvación. Por eso nosotros también
tenemos que entender que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que estar atentos a la vida de las necesidades de las personas. Tenemos que valorar el tiempo, el hoy, el ahora que Dios nos da y poder concluir el trabajo por el cual Dios nos rescató. Tú has sido rescatado, rescatada para una misión, el ganar personas para Cristo, el hacer discípulos. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo desde el día que Dios te salvó? ¿Cuántos discípulos tienes que te siguen? No estoy hablando de tu familia, que es lo primero que tiene que ser rescatado. Eso está descontado. Son los primeros que tienen que seguir. Porque si no te siguen, no has hecho nada. No lograste nada. Parece duro, pero así es. Si no ganaste a tus hijos para Cristo, no ganaste nada. Ese es el primer ministerio que Dios nos ha dado, la familia. Y en paralelo llevamos el mensaje a aquellos que estaban a nuestro alrededor. El año 86 y 87 salíamos todos los sábados durante 2 años. Yo nací en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, en la ciudad de Lima, y yo tuve 15 años. Y salíamos en la esquina del Arco y el Canseco. Mi carro era un Station Wagon, un Fiat, me acuerdo. Y habíamos hecho un estrado de aproximadamente 1,80 m por 1,30 m y de altura como 45 centímetros. Entraba exactito en mi carro. Y sacábamos la batería de mi carro para conectarlo y poner luz. Y nos poníamos en una esquina, 4 jóvenes, a predicar el Evangelio de Cristo a través de murales, pinturas. Y ahí nos parábamos. La gente se burlaba, otros no, pero recuerdo que había gente que nos escuchaba. Durante 2 años lo hicimos así. Paradójicamente los 4 llegamos a ser pastores. 2 están en Estados Unidos, 1 en Lima y yo estoy en Arequipa. Bueno, algunos 3 en el extranjero. Y por años nos íbamos al Parque Kennedy y hablamos uno por uno a las personas. Y muchos llegaban a los pies de Cristo. Nos íbamos por Barranco a las 6 de la tarde, en esa plaza donde la gente está esperando que abran las discotecas. Y compartíamos con Cristo. Y nos han dicho todo. Me acuerdo que tocábamos puertas a veces y uno me decía, ¿y si vos no reciben? Lo máximo que harán soltarnos los perros, no parecía. Y a correr no vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Digo, si no te van a tirar la puerta, ¿qué más te van a hacer? Pero había gente que sí decía, pase, gracias por venir. Y entregaron su vida a Cristo. Así por años. Hoy en día perdimos mucho de ello, de compartir a la gente en necesidad. Cuando usted va acá a la plaza o a las plazas, la gente está sentada, a veces están perdidos, buscando que alguien se acerque y le diga que Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida. Estamos ensimismados muchas veces en lo nuestro. El Señor nos dice algo interesante. Y aquí os digo, levanten vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para el cielo. Hermano querido, ¿por qué el Señor les decía esto a los discípulos? El discípulo todavía estaba mirando o estaba pensando de una manera racional. Comenzaban a trabajar la tierra, echaban la buena semilla del trigo. Para que haya cosecha, pasaban 4 meses. Por eso Jesús le dice, ustedes dicen que 4 meses está la cosecha, pero yo os digo, alcen vuestros ojos y miren que ya están listos. Es el tiempo de Dios. Jesús les habla de esa manera. ¿Por qué? El asunto de ganar personas para Cristo es diferente, porque la siembra y la cosecha ocurren simultáneamente. Tan pronto como fue sembrada la buena semilla de salvación en esta mujer samaritana, ¿qué hizo ella? Mire el versículo 39 en su Biblia. Mire lo que hace ella. Apenas conoció la salvación, Él es el Mesías, Él es el Cristo, ella corrió a los suyos, a su familia, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos,
a sus vecinos, a su comunidad, a sus conciudadanos, y le dijo, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba ¿qué? Testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y cuántos días se quedó Jesús con los samaritanos? O sea, era un sacrilegio que se quede el maestro ahí. Jesús se quedó 2 días con ellos, y también los discípulos. Ahora miren, 41, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer que les había testificado, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién es él? El Cristo, el Cristo. Gracias, Señor. Jesús nos da una lección interesante. Un pecador salvado es un alma salvada que testifica. Y un alma salvada que testifica, multitudes que hacen, buscan al Señor. Esa es la regla que requiere total obediencia a la voluntad de Dios. La cosecha es un tiempo señalado. Es el tiempo de la oportunidad limitada. Es un tiempo que debe ser reconocida e intentada por cada uno de los creyentes de aprovecharla. Es un momento que no debe ser desperdiciado. Este es el tiempo, hermanos, para el equipo. El próximo miércoles 31, ¿qué tenemos aquí? ¿Perdón? Hijos del Rey. Voy a cambiar la pregunta, hermano. Quiero que te des cuenta. Por algunos ¿qué cosa aquí, hermano? No se entiende. ¿Qué están celebrando en el mundo ahora? Televisión, radio, ventas, ¿ah? ¿Cómo sabes? Toque más fuerte. ¿Ah? ¿Ven la diferencia? Halloween, dice. ¿Y qué es eso, hermanos? Es la fiesta de la muerte. ¿Sabías o no? ¿Es la fiesta de qué? De la muerte. ¿Y qué celebramos nosotros el miércoles a las 5 de la tarde? La fiesta de la vida en Cristo, hijos del Rey. Y te aseguro que muchos de ustedes no han dispuesto su corazón a traer a sus hijos, a traer a sus sobrinos, a sus vecinos, a sus nietos, para que escuchen un mensaje de vida. Más están preocupados a ver qué disfraz le va a poner, qué caramelo, esto, o qué fiesta vamos. Es la fiesta de Satanás. El Halloween es la fiesta de Satanás porque el primero se celebra el culto a Satanás. ¿Sabían ustedes? A nivel mundial. Por si acaso, así como existe la iglesia cristiana, existe la iglesia satánica. Existe la Biblia de Satanás, porque Satanás es un imitador de Dios. Y por eso que hace siglos atrás, los dulces eran los instrumentos para dar a los niños para envenenarlos. Y encontrar niños en el bosque o en el campo muertos y los sacrificaban, su sangre era derramada en sacrificio a Satanás. Por eso es los niños. Y la gente le ha dicho, sí, fiesta, y dice creer en Dios. Qué paradoja, ¿no? Celebrando una muerte. Y todos los, aún los siguen, ¿no has visto? La casa embrujada, la muñeca que habla, y todas las cosas. Y la gente lo toma como broma. O sea, no sabiendo que estás haciendo más, te estás haciendo esclavo del mismo diablo, haciendo ataduras en tu vida. Después no puedes salir. Por eso que mucha gente no ve, porque no ve la luz de Dios, porque no conoce su palabra. Yo quiero animarte, hermano, hermana, que tienes hijos, trae tus hijos, trae tus vecinos, tráelos a escuchar un mensaje de la vida, que es el mensaje de Jesucristo, que es la vida, y no el mensaje de la muerte que está en la calle. Quiero animarte, 5 de la tarde, totalmente gratuito. Ve, un par de horas no te quita, pero sí te añade. Y quizás muchos de tus hijos puedan venir a los pies de Jesucristo, porque Dios no hace excepción de personas. Dentro de 15 días estamos también trabajando con un grupo de varones y un grupo de mujeres en el retiro de transformación, trabajando en sus vidas, trabajando en todo su ser y ganando otras personas para Cristo. Estamos viviendo el tiempo de la cosecha del Señor. Debemos recogerlo. ¿Qué le impulsó a Cristo a llevar la cosecha? A ir a Samaria, a estar con los samaritanos. ¿Sabe qué le impulsó a él?
hermano, la compasión por lo que se pierde. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión fue el motivo del ministerio del Señor Jesucristo. La compasión, hermano, es lo que nos motiva. La compasión a las personas que se van a la condenación eterna, a las familias que se destruyen, a las personas que mueren sin Cristo. Sabemos que se van a la condenación eterna. No existe otra cosa, se van a la condenación eterna. Y Dios no quiere eso. La compasión nos mueve a la acción. No es simpatía, no es sentimentalismo, hermano. La compasión siempre, hermano, nos va a mover a la acción. Jesús tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Jesús tuvo compasión de las personas y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego resucitó a su hijo a la vida. Jesús fue movido a compasión por las multitudes. La compasión nos mueve a orar por las personas, por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra esposa, esposo, por aquellos que no conocen, por nuestros hermanos. La compasión nos lleva a buscar a una persona, a darle de la esperanza en Jesucristo. La compasión nos lleva a seguir el ejemplo del Señor. Es el motivo que movió a Jesús, el cual dijo, alza tus ojos y mira, los campos están blancos para la siega. Por eso, hermano querido, debemos predicar a tiempo y afuera de tiempo, a las personas de tu entorno. Esa es tu misión que Dios ha puesto en tu corazón. La gente se va a la condenación eterna. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Y es por eso que la misión nuestra es la pasión por los perdidos, que es tarea de todos, hermano. Tarea de todos, pasión por los perdidos. Hay un video que está basado en una historia real, que quisiera que por favor, si lo tenemos ahí, podamos parar, si apagamos las luces, todas las luces fueran tan amables. Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresará en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas Señores, cenas. gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. ¡Amén! ¡A comer! Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente, la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte.
Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto.
Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Amy venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu papá decía que... Fue Amy quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados, perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor, me sentía responsable. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores se estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia. Luego se empezó a escuchar un rugido que aumentaba de intensidad. No podía creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas segadoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia. En un día, recogieron la cosecha. Se terminó la siega. Se salvó el trigo. Los campos estaban limpios.
Al final del día, todas las familias se reunieron en el campo que quedaba al norte de la granja para disfrutar de la mayor cena que había visto en mi vida. Estaba maravillado al ver la cantidad de gente que vino a ayudar. Había llegado el momento de celebrar. Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Emi. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose tan bien. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. El tío Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios, pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídanle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré. Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño. Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra, en sus ciudades, en sus universidades. En todo lugar veo gente que está perdida, sin amor, y el mensaje de Jesucristo y la necesidad apremiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. Todos podemos hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la cosecha. ¿Cómo podemos involucrarnos en la cosecha? Dios busca hombres y mujeres que han sido rescatados de su vida, salvados por la sangre de Cristo, que lleven las buenas semillas de salvación a aquellos que aún no tienen esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias por el desafío de tu